El viaje de regreso a casa se había convertido en una odisea interminable. Después de una semana agotadora llena de reuniones maratónicas y noches en vela, lo único que anhelaba era llegar a mi refugio, ese espacio que con tanto esfuerzo había conseguido llamar hogar. El vuelo, que ya de por sí prometía ser tedioso, se había retrasado debido a una tormenta inesperada, agregando horas de espera en un aeropuerto abarrotado de viajeros igual de frustrados que yo. Cuando por fin el avión aterrizó, sentí un alivio momentáneo que se desvaneció rápidamente al enfrentarme al caos del aeropuerto. Maletas perdidas, taxis escasos y un tráfico infernal se interpusieron entre mi ansiado descanso y yo. Cada minuto que pasaba en el camino a casa era una prueba para mi paciencia ya agotada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el taxi dobló la esquina de mi calle. Mis ojos, cansados pero atentos, notaron algo inusual, una fila de coches estacionados que se extendía más allá de lo normal. Al principio, mi mente fatigada lo atribuyó a alguna reunión vecinal o quizás una pequeña celebración local. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, un presentimiento incómodo comenzó a crecer en mi interior. El taxi se detuvo frente a mi casa y, al bajar, el sonido de risas y música llegó a mis oídos. No era una reunión vecinal, el epicentro de toda esta actividad era mi propia casa. Pagué al taxista, quien me lanzó una mirada de curiosidad mientras luchaba por sacar mi maleta del maletero. Con cada paso que daba hacia la entrada, la confusión y el desconcierto aumentaban. Abrí la puerta con una mezcla de aprensión y resignación, solo para ser recibido por una explosión de sonidos y movimiento. Mi sala de estar, normalmente un oasis de tranquilidad, se había transformado en lo que parecía ser la fiesta del año. Rostros apenas conocidos me miraban con sorpresa, copas en mano, mientras la música resonaba en un volumen que hacía vibrar las ventanas. En medio de todo este caos, divisé a María, mi suegra, quien parecía ser el centro de atención. Vestida como si estuviera en una gala de premios, reía y gesticulaba animadamente, rodeada de un grupo de personas que bebían de sus palabras tanto como del vino que sostenían. Por un momento, me quedé paralizado en la entrada, mi mente intentando procesar la escena surreal que se desarrollaba ante mis ojos. María, al verme, soltó un grito de alegría que sobresalió por encima del bullicio general. «Miren quién llegó», exclamó, abriéndose paso entre la multitud para recibirme. Me abrazó con una efusividad que contrastaba con mi rigidez, producto del shock y el cansancio acumulado. «Sorpresa», gritó en mi oído, como si esto fuera algo que habíamos planeado juntos, una broma compartida de la que yo, aparentemente, no había sido informado. El olor a perfume caro y vino se mezclaba en el aire, mareándome aún más. «María, ¿qué es todo esto?», logré balbucear, mi voz apenas audible sobre el ruido de fondo. Ella rió, un sonido agudo que se clavó en mi ya palpitante cabeza. «Pues tu fiesta de inauguración, cariño. No podíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar tu nueva casa, ¿verdad?». Mi mente, aún nublada por el jet lag y la sorpresa, intentaba procesar sus palabras. ¿Fiesta de inauguración? Había comprado la casa hacía meses, y ciertamente no había planeado ninguna celebración, mucho menos una de esta magnitud. Pero, yo no, comencé a decir, solo para ser interrumpido por María, quien me arrastraba hacia el centro de la sala. «Vamos, vamos. Tienes que saludar a todos. Han venido especialmente por ti», insistió, ignorando por completo mi evidente confusión y malestar. Los siguientes minutos se convirtieron en un torbellino de presentaciones y saludos. Rostros desconocidos desfilaban ante mí, nombres que olvidaba tan pronto como los escuchaba. Manos que estrechaban la mía, mejillas que se acercaban para besos al aire, y yo, en el centro de todo, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Mientras María me guiaba de un grupo a otro, mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de entender cómo había ocurrido todo esto. ¿Cómo había entrado María? ¿Quiénes eran todas estas personas? Y lo más importante, ¿dónde estaba mi pareja en medio de todo este caos? Fue entonces cuando María, aprovechando un momento en que la música bajó de volumen, decidió soltar la verdadera bomba de la noche. Con una copa en alto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, anunció: «Y ahora que estamos todos reunidos, tengo una noticia maravillosa que compartir. Voy a mudarme aquí». El silencio que siguió a su declaración duró solo unos segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Luego,
Como si alguien hubiera presionado el botón de play en una película pausada, la fiesta volvió a la vida con renovada energía. Felicitaciones y brindis llovieron sobre María, mientras yo permanecía allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las siguientes horas pasaron en un borrón de conversaciones forzadas y sonrisas tensas. Intenté buscar un momento a solas con María para aclarar la situación, pero ella siempre estaba rodeada de gente, como si hubiera orquestado todo para evitar precisamente esa conversación. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a marcharse, mi agotamiento se mezclaba con una creciente sensación de inquietud. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿En qué momento mi tranquilo regreso a casa se había convertido en este circo? Finalmente, cuando el último invitado se fue y la puerta se cerró tras él, me encontré solo con María en la sala. El silencio repentino era ensordecedor, roto solo por el tintineo de vasos y platos que ella comenzó a recoger, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. María, comencé, mi voz ronca por el cansancio y la tensión acumulada, tenemos que hablar. Ella se volvió hacia mí, su sonrisa aún en su lugar, pero sus ojos mostraban un brillo calculador que no había notado antes. Por supuesto, cariño. ¿No ha sido una noche maravillosa? Todos estaban tan emocionados de conocerte y ver tu hermosa casa. María, repetí, tratando de mantener la calma, ¿qué quisiste decir con que te mudarás aquí? Esta es mi casa. Nunca hablamos de esto. Su sonrisa vaciló por un momento, pero se recompuso rápidamente. Oh, vamos, no seas así. Sabes que necesitas ayuda para manejar un lugar tan grande. Además, mi hijo y yo pensamos que sería lo mejor para todos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Mi pareja estaba de acuerdo con esto? ¿Cuándo habían tomado esta decisión sin consultarme? Mira, dijo María, acercándose y poniendo una mano en mi brazo, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que solo logró ponerme más tenso, sé que estás cansado ahora. ¿Por qué no lo discutimos mañana con más calma? Te prometo que verás que es la mejor solución para todos. Quería protestar, exigir respuestas, pero el agotamiento de la semana y los eventos de la noche me habían dejado sin fuerzas. Asentí mecánicamente, más por la necesidad de poner fin a esta conversación que por estar de acuerdo. Bien, sonrió María, dándome una palmadita en la mejilla como si fuera un niño. Ahora ve a descansar. Yo terminaré de limpiar aquí. Subí las escaleras hacia mi habitación, sintiéndome extraño en mi propia casa. Al entrar, noté que algunas cosas habían sido movidas, reorganizadas. El perfume de María flotaba en el aire, una presencia invisible pero innegable. Me dejé caer en la cama, demasiado cansado incluso para cambiarme. Mientras el sueño me vencía, mi mente daba vueltas tratando de entender cómo mi vida había dado un giro tan drástico en cuestión de horas. ¿Qué me esperaría mañana? ¿Cómo iba a manejar esta situación? Con estos pensamientos turbando mi mente, caí en un sueño inquieto, el sonido de la risa de María y el tintineo de vasos aún resonando en mis oídos, como un presagio de los días que estaban por venir. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. No había logrado conciliar un sueño profundo en toda la noche, atormentado por los eventos del día anterior y la incertidumbre de lo que me esperaba. El silencio de la mañana contrastaba drásticamente con el bullicio de la noche, pero lejos de ser reconfortante, solo aumentaba mi ansiedad. Me levanté con pesadez, cada músculo de mi cuerpo protestando por el cansancio acumulado. Al abrir la puerta de mi habitación, el aroma a café recién hecho invadió mis sentidos. Por un breve momento, me permití la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, que al bajar encontraría mi casa tal como la había dejado antes de mi viaje. Pero esa ilusión se desvaneció tan pronto como escuché el tarareo alegre que provenía de la cocina. Con pasos lentos, casi reluctantes, bajé las escaleras. Cada paso me acercaba más a una realidad que no estaba seguro de querer enfrentar. Al entrar en la cocina, la imagen de María moviéndose con familiaridad por el espacio, como si siempre hubiera pertenecido allí, me golpeó con fuerza. «Buenos días, cariño», exclamó al verme, con una energía que me pareció casi ofensiva dadas las circunstancias. «Siéntate, te he preparado el desayuno. Debes estar hambriento después de tu largo viaje».
Me senté en silencio, observando cómo María colocaba frente a mí un plato rebosante de huevos, tostadas y frutas, junto con una taza de café humeante. El olor era tentador, pero mi estómago estaba cerrado por la tensión. María, comencé, intentando que mi voz sonara firme a pesar del nudo en mi garganta, tenemos que hablar sobre lo que dijiste anoche. Ella se sentó frente a mí, su propia taza de café entre sus manos, y me miró con una expresión que intentaba ser inocente pero que no lograba ocultar del todo un brillo calculador en sus ojos. Por supuesto, querido. Sabía que estarías emocionado por la noticia. ¿No es maravilloso? Podremos pasar mucho más tiempo juntos ahora. Respiré hondo, buscando la paciencia que sentía que se me escapaba por momentos. María, no entiendo cómo has llegado a esta decisión sin consultarme. Esta es mi casa, un espacio que he trabajado duro para conseguir. Necesito mi privacidad, mi independencia. La sonrisa de María flaqueó por un instante, pero se recompuso rápidamente. Oh, vamos, no seas así. Sabes que solo quiero ayudarte. Una casa tan grande es mucha responsabilidad para una sola persona. Además, ¿no sería lindo tener siempre a alguien esperándote cuando regreses de tus largos viajes? Sus palabras, aunque dichas con un tono dulce, llevaban un subtexto que no pude ignorar. ¿Estaba insinuando que no era capaz de manejar mi propia casa? ¿Que de alguna manera necesitaba su supervisión constante? Aprecio tu preocupación, dije, escogiendo cuidadosamente mis palabras, pero estoy perfectamente capaz de manejar mi casa y mi vida. No necesito ayuda. María dejó escapar una risa que sonó condescendiente a mis oídos. Ay, cariño, los hombres siempre dicen eso. Pero ambos sabemos que un toque femenino hace maravillas en un hogar. Además, ¿no te parece que sería bueno para mi hijo tener a su madre cerca? La mención de mi pareja me recordó una pregunta crucial que aún no había sido respondida. Hablando de él, ¿dónde está? ¿Y cómo es que está de acuerdo con todo esto? Oh, tuvo que salir temprano por trabajo, respondió María con un gesto despreocupado de su mano. Pero no te preocupes, él está completamente de acuerdo. De hecho, fue su idea. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿La idea de mi pareja? ¿Cómo era posible que hubiera tomado una decisión tan importante sin siquiera mencionármelo? María, dije, mi voz tornándose más firme, esto no puede ser así. No puedes ampliamente decidir mudarte a mi casa sin mi consentimiento. Necesito mi espacio, mi privacidad. He trabajado muy duro para tener este lugar, y no estoy dispuesto a renunciar a ello. La expresión de María cambió, su sonrisa desvaneciéndose para dar paso a una mirada más seria, casi calculadora. Querido, creo que no estás viendo el panorama completo aquí. Esta situación podría ser beneficiosa para todos nosotros. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué quieres decir con beneficiosa? María se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto. Verás, he estado hablando con mi hijo, y ambos creemos que sería lo mejor si transfirieras la propiedad a su nombre. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Transferir la propiedad? Mi casa, por la que había trabajado incansablemente, ahorrado cada centavo, sacrificado vacaciones y lujos. ¿Qué? Logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Piénsalo, continuó María, aparentemente ajena a mi shock. Sería una muestra de tu compromiso con la familia. Además, con los dos viviendo aquí, tendría más sentido que la casa estuviera a nombre de mi hijo. Es lo más lógico, ¿no crees? La rabia comenzó a burbujear en mi interior, mezclándose con la incredulidad y el dolor de la traición. No, María. No lo creo en absoluto. Esta casa es mía. La compré con mi dinero, con mi esfuerzo. No voy a transferirla a nadie, y ciertamente no voy a ceder mi espacio personal así como así. María pareció sorprendida por mi respuesta firme, como si no hubiera considerado la posibilidad de que me negara. Su expresión se endureció ligeramente. Vamos, no seas egoísta. Piensa en lo que es mejor para la familia, para tu relación.
¿No quieres demostrar cuánto te importamos? Sus palabras, destinadas a manipular mis emociones, solo lograron enfurecerme más. Lo que me importa, dije, poniéndome de pie, es mi independencia y el respeto a mis decisiones. Esta conversación se termina aquí, María. No voy a transferir la propiedad, y necesito que reconsideres seriamente tu plan de mudarte aquí. Salí de la cocina sin esperar su respuesta, necesitando desesperadamente algo de aire fresco y espacio para pensar. Al salir al jardín, mi mente daba vueltas tratando de procesar todo lo ocurrido. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo podían mi pareja y su madre pensar que tenían el derecho de decidir sobre mi propiedad? Pasé las siguientes horas caminando por el vecindario, intentando aclarar mis pensamientos. Cada vez que consideraba regresar a casa, la idea de enfrentarme nuevamente a María me detenía. Me sentía como un extraño en mi propio hogar, un sentimiento que nunca habría imaginado experimentar. Cuando finalmente regresé, entrada la tarde, encontré la casa en silencio. Una nota en la cocina me informaba que María había salido a hacer algunas compras. Parte de mí se sintió aliviada por el respiro, pero otra parte se irritó aún más al ver cómo se había instalado tan cómodamente, tomando decisiones como si ya viviera allí. Me senté en el sofá de la sala, observando el espacio que hasta hace poco consideraba mi refugio. Ahora, cada rincón parecía contaminado por la presencia invasiva de María y la traición silenciosa de mi pareja. ¿Cómo podría seguir viviendo aquí sabiendo que las personas más cercanas a mí estaban dispuestas a pasar por encima de mis deseos y mi trabajo duro? El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró, anticipando otra ronda de discusiones. Pero cuando la puerta se abrió, no fue María quien entró, sino mi pareja. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. La tensión en el aire era palpable, cargada de palabras no dichas y emociones contenidas. «Tenemos que hablar», dije finalmente, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Mi pareja asintió lentamente, cerrando la puerta tras de sí. «Sí, supongo que sí». Mientras se acercaba para sentarse, me preparé mentalmente para la conversación que estaba por venir. Una conversación que, estaba seguro, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió a la entrada de mi pareja pesaba como plomo en la habitación. Nos miramos por lo que pareció una eternidad, cada uno esperando que el otro diera el primer paso. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Supongo que mi madre te ha contado sobre nuestros planes», dijo, su voz una mezcla de nerviosismo y determinación. Sentí que la rabia que había logrado contener durante todo el día volvía a surgir. ¿Planes? ¿Así es como llamas a decidir sobre mi casa sin consultarme? Se sentó frente a mí, sus ojos evitando los míos. «Escucha, sé que esto puede parecer repentino, pero...» «¿Repentino?», lo interrumpí. «Es más que repentino. Es una completa falta de respeto. ¿Cómo pudiste siquiera considerar pedirme que transfiriera la propiedad de mi casa?» Sus hombros se hundieron ligeramente. «Mi madre piensa que es lo mejor para todos. Ella solo quiere ayudar, asegurarse de que tengamos un futuro estable». «¿Y tú? ¿Qué piensas tú?», pregunté, buscando en su rostro alguna señal de que entendía lo absurdo de la situación. Bueno, pensé que podría ser una buena idea. «Sabes lo persuasiva que puede ser mi madre», respondió, su voz disminuyendo hacia el final. Esa respuesta solo sirvió para aumentar mi frustración. ¿Una buena idea? ¿Cómo puede ser una buena idea quitarme algo por lo que he trabajado tan duro? Esta casa es mía. La compré con mi dinero, con mis ahorros. ¿Tienes idea de cuánto me costó llegar a este punto? Vi un destello de culpa en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión defensiva. «No es como si te estuviéramos echando. Seguirías viviendo aquí. Solo pensamos que sería mejor si la casa estuviera a mi nombre, ya sabes, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», pregunté, sintiendo que cada palabra que decía solo empeoraba las cosas. «Bueno, ya sabes, por si las cosas no funcionan entre nosotros», murmuró, evitando nuevamente mi mirada. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. De repente, todo cobró un nuevo y terrible sentido.
No se trataba solo de la intromisión de María o de un malentendido familiar. Era una jugada calculada, un intento de asegurarse de que, pasara lo que pasara, ellos saldrían ganando. Me levanté, necesitando poner distancia física entre nosotros. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Así que todo esto es una especie de seguro para ti y tu madre? ¿Una forma de quedarse con mi casa si las cosas no funcionan? No, no es así, protestó débilmente, pero pude ver en sus ojos que había dado en el clavo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. María, lejos de retroceder en sus planes, parecía más decidida que nunca a instalarse permanentemente. Cada mañana me despertaba con el sonido de sus pasos en la cocina, cada tarde regresaba para encontrar algún cambio en la decoración o la disposición de los muebles. Era como si estuviera borrando sistemáticamente mi presencia de la casa. Mi pareja, por su parte, parecía haberse convertido en un fantasma, evitando confrontaciones y dejando que su madre tomara la iniciativa en todo. Cuando intentaba hablar con él sobre la situación, siempre encontraba una excusa para evitar la conversación o simplemente se encogía de hombros, como si todo el asunto estuviera fuera de su control. La presión aumentaba día a día. María no perdía oportunidad para mencionar, casualmente, lo mucho que la casa se beneficiaría de una administración familiar. Cada comentario, cada sugerencia, cada cambio no solicitado en mi hogar era como una pequeña grieta en mi determinación. Una noche, después de una cena particularmente tensa donde María había vuelto a sacar el tema de la transferencia de propiedad, me encerré en mi estudio, el único lugar de la casa que aún sentía verdaderamente mío. Sentado en la oscuridad, mirando por la ventana hacia la calle tranquila, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, sintiéndome un extraño en mi propia casa, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si María quería tanto la casa, se la daría. Pero no de la forma que ella esperaba. A la mañana siguiente, salí temprano, antes de que María o mi pareja se despertaran. Me dirigí directamente a la oficina de un abogado que un colega me había recomendado. Pasé horas discutiendo opciones, revisando documentos y planificando mis próximos pasos. Cuando regresé a casa esa tarde, María me recibió con su habitual sonrisa condescendiente. ¿Dónde has estado todo el día, cariño? Nos tenías preocupados. Estaba ocupándome de algunos asuntos legales, respondí, manteniendo mi tono neutro. Vi un destello de interés en sus ojos. Oh, algo relacionado con la casa, tal vez. Asentí lentamente. De hecho, sí. He estado pensando mucho en lo que me has dicho, María. Sobre la importancia de la familia y de asegurar nuestro futuro. Su sonrisa se ensanchó, y pude ver cómo intentaba contener su emoción. Oh, cariño, me alegra tanto que hayas recapacitado. Sabía que entenderías que es lo mejor para todos. Sí, he tomado una decisión, dije, manteniendo mi voz firme. He decidido transferir la propiedad. María aplaudió con entusiasmo. Maravilloso. Debemos celebrar. Llamaré a mi hijo para darle la buena noticia. Espera, la detuve antes de que pudiera alcanzar su teléfono. Hay algo más que debes saber. He transferido la propiedad, sí, pero no a tu hijo. La confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿A quién entonces? A una fundación benéfica, respondí, observando cómo la comprensión y luego la incredulidad se apoderaban de sus facciones. Una organización que proporciona viviendas a familias necesitadas. Ellos serán los nuevos propietarios de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. María me miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Pero, ¿cómo pudiste? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Dónde viviremos? Eso, dije, sintiendo un peso levantarse de mis hombros, ya no es mi problema. La fundación les dará un plazo razonable para encontrar un nuevo lugar. En cuanto a mí, me voy esta noche. No puedes hacer esto, exclamó María, su voz mezclando incredulidad y rabia. ¿Qué dirá mi hijo? Esta era su casa, su futuro. Esta era mi casa, corregí, mi voz más firme de lo que me había sentido en semanas.
Y ustedes intentaron quitármela. Lo siento, María, pero las cosas no siempre salen como uno planea. Sin esperar su respuesta, subí a mi habitación y comencé a empacar. Mientras metía mis pertenencias en maletas, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de voces alteradas. Mi pareja había llegado y, por el tono de la conversación, María ya le estaba contando lo sucedido. Parte de mí esperaba que subiera, que intentara hablar conmigo, explicarse o al menos despedirse. Pero los minutos pasaron y nadie vino. El silencio en la casa era solo interrumpido por el ocasional murmullo de voces airadas desde la planta baja. Cuando terminé de empacar, me detuve un momento frente al espejo. El rostro que me devolvía la mirada parecía más viejo, más cansado, pero también más resuelto. Sabía que lo que había hecho era drástico, tal vez incluso vengativo. Pero después de semanas de sentirme acorralado, manipulado y traicionado, se sentía como la única salida. Bajé las escaleras con mis maletas, encontrando a María y a mi pareja en la sala. Ambos me miraron con una mezcla de shock y reproche. ¿De verdad vas a irte así?, preguntó mi pareja, su voz apenas un susurro. Asentí. Es lo mejor. Para todos. Pero, ¿a dónde irás?, insistió, un atisbo de preocupación en su voz. Eso ya no importa, respondí, sintiendo una extraña calma. Lo que importa es que necesito un nuevo comienzo. Lejos de todo esto. María, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló. No puedes simplemente desaparecer. Somos familia. La miré, permitiéndome un momento de honestidad brutal. La familia no intenta quitarte lo que es tuyo, María. La familia no manipula ni presiona. Lo que ustedes hicieron, eso no es familia. Sin decir más, me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Les dejaré la información de contacto de la fundación. Ellos se pondrán en contacto para coordinar la transición. Adiós. Y con eso, salí de la casa que una vez había considerado mi hogar, mi refugio. El aire fresco de la noche me golpeó, trayendo consigo una sensación de libertad que no había experimentado en semanas. No sabía exactamente a dónde iría o qué haría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida nuevamente. Mientras caminaba por la calle, alejándome de mi pasado y dirigiéndome hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. La decisión que había tomado era inesperada, drástica y posiblemente impulsiva. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado y con el peso de las últimas semanas finalmente levantándose de mis hombros, supe que había hecho lo correcto. El camino que se abría ante mí era desconocido y probablemente lleno de desafíos. Pero era mi camino, mi elección. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Los primeros días después de mi partida fueron una mezcla extraña de alivio y desorientación. Me había hospedado en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero limpio que se convirtió en mi base temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. El silencio en mi habitación de hotel era casi ensordecedor después de semanas de constante tensión y discusiones. No más pasos de María en la cocina por la mañana, no más conversaciones en voz baja llenas de planes a mis espaldas, no más sensación de ser un intruso en mi propio espacio. Era liberador y, al mismo tiempo, un poco aterrador. La primera mañana me desperté sobresaltado, desorientado por el entorno desconocido. Por un momento, esperé escuchar el tintineo de tazas en la cocina o el murmullo de la televisión que María solía encender a primera hora. Pero solo había silencio. Un silencio que, poco a poco, empecé a apreciar como el sonido de mi recién recuperada libertad. Pasé esos primeros días explorando la ciudad como si fuera un turista. Caminaba sin rumbo por calles que nunca había notado antes, descubría pequeños cafés escondidos en callejones, y me sentaba en parques a observar a la gente pasar. Era como si estuviera redescubriendo el mundo, o tal vez redescubriéndome a mí mismo. Una tarde, mientras paseaba por un barrio residencial, me encontré frente a un pequeño edificio de apartamentos. Un cartel de «Se alquila» en una de las ventanas llamó mi atención. Sin pensarlo demasiado, anoté el número y llamé. Al día siguiente, ya estaba firmando un contrato de alquiler para un modesto apartamento de un dormitorio.
mudarme a ese pequeño espacio fue como empezar de cero. No tenía muchas pertenencias conmigo, solo lo que había podido llevar en mis maletas aquella noche. Pero esa escasez, lejos de deprimirme, me hizo sentir ligero, libre de ataduras materiales y emocionales. Los primeros días en el apartamento fueron un ejercicio de redescubrimiento. Compré solo lo esencial: una cama, una mesa, algunas sillas. Cada objeto que añadía al espacio era una decisión consciente, un acto de creación de mi nuevo hogar. No había muebles heredados, ni decoración elegida por otros. Cada rincón reflejaba mis gustos y necesidades, sin compromiso ni negociación. El silencio en este nuevo espacio era diferente al del hotel. Era un silencio acogedor, lleno de posibilidades. Por las noches, sentado en el pequeño balcón con una taza de té, escuchaba los sonidos de la ciudad y me sentía parte de algo más grande, pero al mismo tiempo, completamente dueño de mi propio espacio. Poco a poco, empecé a establecer nuevas rutinas. Encontré un gimnasio cercano y comencé a ir regularmente, descargando en el ejercicio toda la tensión acumulada de los últimos meses. Descubrí una pequeña librería a pocas cuadras y me convertí en cliente habitual, redescubriendo el placer de perderme en un buen libro sin interrupciones. En el trabajo, mis colegas notaron el cambio. «Te ves diferente», me dijo un día mi jefe. «Más relajado, más enfocado». No entré en detalles sobre lo que había pasado, pero agradecí el comentario con una sonrisa. Era cierto, me sentía más ligero, más capaz de concentrarme en mis tareas sin el peso constante de la tensión doméstica. A medida que pasaban las semanas, comencé a redescubrir viejas pasiones que había dejado de lado. Desempolvé mi vieja guitarra, que milagrosamente había sobrevivido al caos de la mudanza, y comencé a tocar de nuevo. Los acordes torpes al principio fueron mejorando, y pronto me encontré perdiendo horas en la música, algo que no había hecho en años. También retomé la escritura, otro pasatiempo que había abandonado. Comencé un diario, vertiendo en sus páginas todos los pensamientos y emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Era terapéutico, una forma de procesar todo lo que había sucedido y de imaginar el futuro que quería construir. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que la soledad pesaba, en las que extrañaba la familiaridad de mi antigua vida, incluso con todos sus problemas. En esos momentos, me recordaba a mí mismo por qué había tomado esta decisión, lo que había ganado en términos de paz mental y autodeterminación. Una mañana, mientras desayunaba en mi pequeña cocina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido y por un momento dudé en contestar. Cuando lo hice, la voz al otro lado de la línea me sorprendió. Era el abogado que había manejado la transferencia de la casa. «Solo quería informarle que la transición se ha completado sin problemas», me dijo. «La fundación ha tomado posesión de la propiedad y sus antiguos inquilinos han sido notificados del plazo para desalojar». Sentí una mezcla de emociones al escuchar esto. Por un lado, alivio de que todo se hubiera resuelto legalmente. Por otro, una punzada de nostalgia por la casa que había sido mi hogar. Pero principalmente, sentí una sensación de cierre, como si el último capítulo de esa parte de mi vida finalmente se hubiera cerrado. «Gracias por informarme», respondí. «¿Hubo algún problema?». El abogado hizo una pausa antes de responder. «Nada que no pudiéramos manejar. Hubo algunas protestas, por supuesto, pero todo se resolvió dentro del marco legal». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Parte de mí se preguntaba cómo habrían reaccionado María y mi expareja, qué estarían haciendo ahora. Pero me sorprendí al darme cuenta de que esos pensamientos ya no me causaban ansiedad. Eran simplemente eso, pensamientos sobre personas que una vez fueron importantes en mi vida, pero que ahora pertenecían al pasado. Esa noche, decidí celebrar este pequeño cierre. Me preparé una cena especial, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y brindé solo en mi pequeño balcón. Brindé por las lecciones aprendidas, por la fuerza que no sabía que tenía, y por el futuro que ahora se extendía ante mí, lleno de posibilidades. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una creciente necesidad de conectar con otros. La soledad, que al principio había sido un bálsamo, empezaba a pesar.
Decidí que era hora de expandir mi mundo más allá de las paredes de mi apartamento y mi rutina de trabajo. Me inscribí en un curso de fotografía en un centro comunitario local. Siempre había sido algo que quería aprender, pero nunca había encontrado el tiempo o la motivación. La primera clase fue reveladora. Me encontré rodeado de personas de todas las edades y orígenes, todos unidos por el deseo de capturar el mundo a través de una lente. El instructor, un fotógrafo veterano con una energía contagiosa, nos llevó a una caminata por el barrio para nuestra primera sesión práctica. Viendo el mundo a través de la cámara, me di cuenta de cuántos detalles había estado pasando por alto en mi vida diaria. La textura de la corteza de un árbol, el juego de luces y sombras en un callejón, la expresión fugaz en el rostro de un extraño, todo cobraba nueva vida y significado. Esta nueva perspectiva se extendió más allá de la fotografía. Comencé a ver mi propia vida con nuevos ojos, apreciando los pequeños momentos de belleza y significado que antes hubiera pasado por alto. La libertad que había ganado no era solo la ausencia de conflicto o manipulación, era la libertad de ver y experimentar el mundo en mis propios términos. En el curso, conocí a Elena, una mujer de mi edad con una pasión por la fotografía de naturaleza. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por nuestro entusiasmo compartido y una cierta comprensión mutua de lo que significaba empezar de nuevo. Elena había pasado por un divorcio difícil el año anterior y, como yo, estaba en proceso de redescubrirse a sí misma. Nuestras conversaciones, al principio centradas en la fotografía, pronto se expandieron a temas más personales. Le conté sobre mi experiencia con María y la casa, sobre la decisión que había tomado. Elena escuchó sin juzgar, ofreciendo su perspectiva y apoyo. «Sabes», me dijo un día mientras caminábamos por un parque, nuestras cámaras en mano, lo que hiciste fue valiente. No muchas personas tienen el coraje de cortar lazos así, de priorizar su propia paz mental sobre las expectativas de otros. Sus palabras me hicieron reflexionar. Hasta ese momento, no había pensado en mis acciones en términos de valentía. Las había visto más como una necesidad, una forma de supervivencia. Pero Elena tenía razón. Había tomado una decisión difícil, había elegido lo desconocido sobre lo familiar, la incertidumbre sobre la seguridad tóxica. A medida que pasaba más tiempo con Elena y otros amigos que había hecho en el curso, me di cuenta de que estaba construyendo una nueva red de apoyo. Estas eran personas que me conocían por quien era ahora, no por mi pasado o mis relaciones anteriores. Era refrescante y liberador. Una noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi expareja. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Por un momento, dudé en abrirlo. ¿Qué podría querer decirme después de todo este tiempo? Finalmente, la curiosidad pudo más y abrí el mensaje. Era breve: espero que estés bien. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla, un torbellino de emociones pasando por mi mente. Parte de mí quería responder inmediatamente, otra parte quería ignorar el mensaje y seguir adelante con mi vida. Después de unos minutos, decidí que no tenía que tomar una decisión en ese momento. Dejé el teléfono a un lado y me concentré en terminar mi cena. Esa noche, acostado en la cama, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida en los últimos meses. El silencio que me rodeaba ya no era opresivo ni solitario. Era el silencio de la paz, de la autodeterminación. La libertad que había ganado no era solo física, era emocional y mental. Mientras me quedaba dormido, pensé en el mensaje no respondido en mi teléfono. Sabía que eventualmente tendría que decidir cómo manejarlo. Pero por ahora, en ese momento, me sentía en paz con la incertidumbre. Porque ahora sabía que, independientemente de lo que el futuro pudiera traer, tenía la fuerza y la claridad para enfrentarlo en mis propios términos. El silencio de la noche me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. El mensaje de mi expareja quedó sin respuesta durante días. Cada vez que miraba mi teléfono, esas palabras parecían saltar de la pantalla, desafiándome a tomar una decisión. Pero algo dentro de mí se resistía. La paz que había logrado construir en mi nueva vida se sentía frágil, y temía que cualquier conexión con mi pasado pudiera amenazarla. Sin embargo, el universo parecía tener otros planes.
Una semana después de recibir ese primer mensaje, mi teléfono comenzó a sonar con una frecuencia alarmante. Al principio, ignoré las llamadas de números desconocidos, asumiendo que eran vendedores o encuestas. Pero pronto, la persistencia de estas llamadas me hizo sospechar que algo más estaba sucediendo. Fue durante una tarde tranquila, mientras revisaba algunas fotografías que había tomado en mi última salida con el grupo de fotografía, cuando decidí finalmente contestar una de estas llamadas misteriosas. La voz al otro lado de la línea me dejó helado. «Hola. ¿Estás ahí?» Era la voz de María, mi ex-suegra, pero sonaba diferente. Había perdido ese tono autoritario y seguro que siempre la había caracterizado. En su lugar, escuché una voz temblorosa, casi suplicante. «María», respondí, sorprendido de lo calmada que sonaba mi propia voz. «¿Qué sucede?» Hubo una pausa, como si ella no esperara que realmente contestara. Luego, las palabras comenzaron a salir en un torrente. «Oh, gracias a Dios que contestaste. Las cosas no están bien. No sé qué hacer. La casa, tu casa, nuestra casa, es un desastre. No puedo manejarla. Mi hijo, él no está bien. Nada está bien». Escuché en silencio, una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Por un lado, una parte de mí sentía una especie de satisfacción perversa al escuchar que las cosas no habían salido como María había planeado. Pero por otro lado, la angustia en su voz despertó una compasión que no sabía que aún tenía hacia ella. «María, cálmate», dije finalmente. «Respira profundo y cuéntame qué está pasando exactamente». Ella tomó una respiración entrecortada antes de continuar. «Desde que te fuiste, todo ha sido un caos. La fundación a la que donaste la casa, han sido muy estrictos con los plazos para desalojar. No teníamos idea de lo que implicaba mantener una propiedad así. Hay tantas cosas que arreglar, tantos gastos que no habíamos previsto. Y mi hijo, él no está manejando bien la situación. Se ha vuelto distante, irritable. Creo que está deprimido». Mientras la escuchaba, me di cuenta de que María estaba experimentando exactamente lo que yo había temido cuando ella intentó tomar el control de mi casa. La realidad de mantener una propiedad, de manejar las responsabilidades diarias, había resultado ser mucho más de lo que ella había anticipado. «¿Qué esperas que haga yo, María?», pregunté, tratando de mantener un tono neutral. Hubo otra pausa. «No lo sé», admitió finalmente. «Supongo que, esperaba que pudieras hablar con la fundación. Tal vez darnos más tiempo. O, no sé, ayudarnos de alguna manera. Tú siempre fuiste bueno manejando estas cosas». Cerré los ojos, sintiendo el peso de la situación. Por un momento, me permití imaginar cómo sería volver, tratar de arreglar el desastre que habían creado. Pero tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, recordé todo lo que había ganado en los últimos meses. La paz, la libertad, la sensación de ser dueño de mi propia vida. «Lo siento, María», dije finalmente. «Pero no puedo involucrarme en esto. La decisión de donar la casa fue final. Y en cuanto a tu hijo, creo que es él quien debería contactarme directamente si necesita algo». Pude escuchar la decepción en su voz cuando respondió. «Entiendo. Supongo que fue tonto de mi parte pensar que querrías ayudarnos después de todo lo que pasó. Es solo que, no sé a quién más recurrir». Esas últimas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de cómo me habían tratado, seguía siendo yo a quien acudían en momentos de crisis. Pero esta vez, no podía ser su salvador. «María», dije, suavizando un poco mi tono, «sé que es difícil, pero esta es una situación que tú y tu hijo deben resolver por sí mismos. Tal vez esto sea una oportunidad para que ambos aprendan y crezcan. Les deseo lo mejor, de verdad». Después de colgar, me quedé sentado en silencio por un largo rato, procesando la conversación. Una parte de mí se sentía culpable por no ofrecer más ayuda, pero otra parte, la parte que había luchado tanto por mi independencia, sabía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las llamadas continuaron, algunas de María,
otras de números desconocidos que sospeché podrían ser de mi expareja. Decidí no contestar más, pero cada llamada perdida era un recordatorio del pasado que había dejado atrás. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Elena después de una sesión de fotografía, le conté sobre las llamadas y la conversación con María. Elena me escuchó atentamente, su expresión una mezcla de comprensión y preocupación. «Sabes», dijo después de un momento de reflexión, a veces, cuando tomamos decisiones difíciles para protegernos, nos sentimos culpables cuando vemos las consecuencias en otros. Pero eso no significa que hayamos hecho algo malo. Sus palabras resonaron en mí. «Es cierto», respondí. «Es solo que, una parte de mí siente que debería hacer algo para ayudar. Pero otra parte sabe que involucrarme de nuevo sería un error». Elena asintió. «Es normal sentirse así. Pero recuerda por qué tomaste esa decisión en primer lugar. A veces, la mejor ayuda que podemos ofrecer es no interferir y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias acciones». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, decidí escribir un correo electrónico a mi expareja. Sentí que necesitaba expresar mis pensamientos de una manera clara y calmada, sin la presión de una conversación en tiempo real. En el correo, expliqué mi posición. Les deseé lo mejor, pero dejé claro que no podía involucrarme en su situación actual. Les sugerí que buscaran ayuda profesional, tanto para manejar los aspectos prácticos de su situación como para abordar los problemas emocionales que estaban enfrentando. Terminé el correo reiterando que mi decisión de donar la casa había sido final y que esperaba que pudieran encontrar una manera de seguir adelante. Después de enviar el correo, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Había dicho lo que necesitaba decir y había establecido límites claros. Ahora, la pelota estaba en su cancha. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Las llamadas cesaron, y aunque ocasionalmente me preguntaba cómo estarían manejando las cosas María y mi expareja, esos pensamientos ya no venían acompañados de la misma ansiedad que antes. Una mañana, mientras desayunaba, recibí un correo electrónico de respuesta. Era de mi expareja. Con cierta aprensión, abrí el mensaje y comencé a leer. El tono del correo me sorprendió. No había reproches ni súplicas desesperadas. En cambio, había una nota de resignación y, sorprendentemente, de agradecimiento. Mi expareja reconocía que la situación en la que se encontraban era resultado de sus propias acciones y decisiones. Admitía que había sido un error tratar de manipular la situación de la casa y que ahora estaban enfrentando las consecuencias. Lo que más me impactó fue el párrafo final. Quiero que sepas que, aunque al principio estaba enojado y herido por tu decisión, ahora entiendo por qué lo hiciste. Nos diste una lección que necesitábamos aprender. No será fácil, pero estamos buscando ayuda y tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta. Gracias por mantenerte firme y por no ceder ante nuestras súplicas. De alguna manera, eso nos está forzando a crecer y a enfrentar nuestros propios problemas. Leí el correo varias veces, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de cierre. No esperaba este nivel de comprensión y autorreflexión. Me di cuenta de que, de alguna manera, mi decisión no solo me había liberado a mí, sino que también había sido un catalizador para que ellos enfrentaran sus propios problemas. Esa tarde, durante mi clase de fotografía, me encontré viendo el mundo a través de mi lente con una claridad renovada. Cada imagen que capturaba parecía estar llena de nuevos matices y significados. Cuando Elena se acercó para ver algunas de mis fotos, notó el cambio. «Hay algo diferente en tus fotos hoy», comentó. «Tienen una profundidad que no había visto antes». Sonreí, dándome cuenta de que el cambio no solo estaba en mis fotografías, sino en mí mismo. «Creo que finalmente he dejado ir el pasado», respondí. «Y al hacerlo, puedo ver el presente con más claridad». Mientras caminábamos de regreso después de la clase, reflexioné sobre cómo las llamadas desesperadas que tanto había temido se habían convertido, de manera inesperada, en el último paso necesario para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando todo en un cálido resplandor dorado. Saqué mi cámara una última vez, capturando el momento. En esa imagen, vi reflejado no solo el final de un día, sino el final de una etapa de mi vida y el comienzo prometedor de otra. Las llamadas desesperadas habían llegado,
tal como temía. Pero en lugar de arrastrarme de vuelta al pasado, me habían ayudado a confirmar lo mucho que había crecido y lo firme que era ahora mi posición en mi nueva vida. Con cada paso que daba hacia mi apartamento, sentía que caminaba no solo hacia mi hogar, sino hacia un futuro lleno de posibilidades, libre de las sombras del pasado. Los meses que siguieron a las llamadas desesperadas de María y el intercambio de correos electrónicos con mi expareja fueron un periodo de profunda transformación. Cada día me sentía más cómodo en mi nueva piel, en esta vida que había construido desde cero. El pequeño apartamento que al principio me había parecido un refugio temporal se había convertido en un verdadero hogar, lleno de recuerdos nuevos y objetos que reflejaban mis gustos y mis experiencias recientes. Una mañana de sábado, mientras preparaba mi café, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Elena, invitándome a una exposición de fotografía en una pequeña galería del centro. Hay algunas piezas que creo que te encantarán, decía el mensaje. Además, tengo una sorpresa para ti. Intrigado, acepté la invitación. Mientras me vestía, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida social. Antes, mis fines de semana solían estar dominados por compromisos familiares, siempre girando alrededor de las expectativas de María o los planes de mi expareja. Ahora, mis días libres estaban llenos de actividades que yo elegía, rodeado de personas que me aceptaban tal como era. La galería era un espacio acogedor, con paredes blancas que hacían resaltar las fotografías expuestas. Elena me esperaba en la entrada, su rostro iluminado por una sonrisa emocionada. «Ven», dijo, tomándome del brazo, «quiero mostrarte algo». Me guió a través de la galería, pasando por imágenes impresionantes de paisajes urbanos y retratos conmovedores. Finalmente, nos detuvimos frente a una pared donde colgaban varias fotografías en blanco y negro. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí las imágenes. «Estas son», comencé, sin poder creer lo que veía. «Tus fotos», completó Elena, su sonrisa aún más amplia. «Las envié al curador de la galería hace unas semanas. Le encantaron y decidió incluirlas en la exposición». Me quedé sin palabras, observando mis propias creaciones colgadas en la pared de una galería de arte. Eran las fotografías que había tomado durante nuestras salidas con el grupo de fotografía, escenas de la ciudad capturadas desde ángulos únicos, momentos fugaces de la vida cotidiana congelados en el tiempo. Verlas allí, valoradas y apreciadas por otros, me llenó de una emoción que no pude describir. «Elena, yo, no sé qué decir», logré articular finalmente. Ella apretó suavemente mi brazo. «No tienes que decir nada. Tu talento habla por sí solo. Sabía que tenías algo especial desde la primera vez que vi tus fotos». Pasamos la siguiente hora recorriendo la galería, deteniéndonos frente a mis fotografías para escuchar los comentarios de otros visitantes. Cada elogio, cada mirada de apreciación, era una confirmación de que había encontrado algo significativo, una forma de expresión que era verdaderamente mía. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, no podía dejar de pensar en lo surrealista que había sido la experiencia. Hace apenas unos meses, mi vida giraba en torno a complacer a otros, a tratar de encajar en un molde que otros habían creado para mí. Ahora, estaba siendo reconocido por algo que había creado yo mismo, algo que reflejaba mi visión única del mundo. Mientras reflexionaba sobre este giro inesperado en mi vida, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me sorprendió, era mi expareja. Por un momento, dudé en contestar, temiendo que fuera otra llamada desesperada. Pero algo me dijo que debía atender. «Hola», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Hola», respondió él, su voz sonando diferente a como la recordaba. «Espero no estar molestando». Yo, bueno, quería felicitarte. Fruncí el ceño, confundido. ¿Felicitarme? ¿Por qué? Hubo una pausa antes de que respondiera. Por tu exposición de fotografía. Vi las fotos en la página web de la galería. Son realmente impresionantes. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. No solo sabía sobre la exposición, sino que había buscado las fotos por su cuenta. Gracias, dije finalmente. Significa mucho para mí escuchar eso. Escucha, continuó, su voz volviéndose más seria. Sé que las cosas entre nosotros terminaron de una manera complicada.
Pero quería que supieras que estoy feliz por ti. Parece que has encontrado tu camino. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era la conversación que esperaba tener con él, especialmente después de todo lo que había pasado. Gracias. ¿Cómo están las cosas contigo? ¿Y con María? Suspiró al otro lado de la línea. Han sido meses difíciles, no te voy a mentir. Pero creo que finalmente estamos encontrando nuestro camino. Tu decisión, nos forzó a enfrentar muchas cosas que habíamos estado evitando. Hablamos por unos minutos más, intercambiando actualizaciones sobre nuestras vidas. Me contó que él y María habían encontrado un pequeño apartamento, que estaba buscando un nuevo trabajo y que incluso había comenzado a ver a un terapeuta. No había resentimiento en su voz, solo una especie de aceptación resignada y, quizás, un atisbo de gratitud. Cuando colgué, me di cuenta de que esa llamada había sido el cierre que no sabía que necesitaba. No solo había avanzado en mi propia vida, sino que mi decisión, por difícil que hubiera sido, también había sido un catalizador para que ellos hicieran cambios necesarios en las suyas. Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones y nuevas experiencias. La exposición en la galería atrajo la atención de varios entusiastas de la fotografía, e incluso recibí algunas ofertas para vender mis obras. Elena estaba extasiada, insistiendo en que celebráramos cada pequeño triunfo. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita, Elena me miró con una expresión seria. «Sabes», comenzó, «cuando te conocí, pude ver que estabas pasando por algo difícil. Tenías esa mirada de alguien que está tratando de encontrarse a sí mismo. Pero mírate ahora. Has florecido de una manera que es realmente inspiradora». Sus palabras me conmovieron profundamente. Gran parte de eso es gracias a ti, Elena. Tu amistad, tu apoyo, han significado más de lo que puedo expresar. Ella sonrió, sus ojos brillando con emoción. Somos un buen equipo, ¿no crees? Quizás podríamos ser más que solo amigos. El momento quedó suspendido entre nosotros, lleno de posibilidades. Miré a Elena, realmente la miré, y me di cuenta de que mis sentimientos por ella habían estado creciendo silenciosamente durante meses. Pero esta vez, a diferencia de mi relación anterior, no había presión, no había expectativas externas. Solo dos personas que se habían encontrado en el momento adecuado de sus vidas. Me encantaría explorar esa posibilidad, respondí finalmente, sintiendo como si un nuevo capítulo de mi vida se estuviera abriendo ante mis ojos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias. Elena y yo comenzamos a salir oficialmente, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Nuestras salidas fotográficas se convirtieron en citas, cada una llena de risas, conversaciones profundas y momentos capturados no solo en película, sino en nuestros corazones. Mi carrera como fotógrafo también comenzó a despegar. Después del éxito de la exposición en la galería, recibí ofertas para trabajos freelance. Comencé a hacer sesiones de retratos, a cubrir pequeños eventos e incluso a dar clases de fotografía en el mismo centro comunitario donde había comenzado mi viaje. Un día, mientras organizaba mi estudio improvisado en una esquina de mi apartamento, encontré la vieja nota que había dejado el día que me fui de mi antigua casa. La releí, recordando el miedo y la incertidumbre que sentía en ese momento. Ahora, esas emociones parecían tan lejanas, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Decidí escribir una nueva nota, no para dejarla atrás, sino para guardarla como un recordatorio de lo lejos que había llegado. En ella, plasmé mis esperanzas para el futuro, mi gratitud por el presente y las lecciones que había aprendido del pasado. Esa noche, Elena vino a cenar. Mientras cocinábamos juntos, moviéndonos en perfecta sincronía en la pequeña cocina, me di cuenta de lo cómodo que me sentía, lo natural que se sentía todo. No había tensión, no había expectativas no expresadas. Solo dos personas construyendo algo juntos, paso a paso. Después de la cena, sentados en el balcón con una copa de vino, contemplando la ciudad iluminada, Elena me miró con una sonrisa. ¿Sabes? Creo que ambos hemos encontrado nuestro nuevo comienzo. Asentí, sintiendo una profunda sensación de paz y satisfacción. Sí, creo que sí. Y esta vez, es en nuestros propios términos. Mientras el sol se ponía en el horizonte,
pintando el cielo de tonos cálidos, saqué mi cámara para capturar el momento. Pero antes de tomar la foto, bajé el aparato y simplemente disfruté del instante, grabándolo en mi memoria. Este era mi nuevo comienzo. Un comienzo construido sobre las cenizas del pasado, pero iluminado por la promesa del futuro. Un comienzo que no estaba definido por las expectativas de otros, sino por mis propios deseos y sueños. Un comienzo que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades emocionantes. Miré a Elena, luego a la ciudad que se extendía ante nosotros, y finalmente a la cámara en mis manos. Cada uno de estos elementos representaba una parte de mi nuevo yo: amor, hogar, pasión. Había perdido una casa, sí, pero había ganado un hogar en el sentido más verdadero de la palabra. El camino no había sido fácil. Había habido momentos de duda, de miedo, de soledad. Pero cada desafío, cada obstáculo, me había llevado a este momento. Y mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar, supe con certeza que estaba exactamente donde debía estar. Este era mi nuevo comienzo. Y era hermoso.